colombiana tradicionalmente los acuerdos de paz se han hecho para beneficiar a quienes los firman. Pero este acuerdo tiene un conjunto de reformas muy importantes que buscan favorecer el conjunto de la sociedad colombiana. Una reforma política en el punto 2, una reforma para fortalecer la sociedad civil, fortalecer el pluralismo político, una reforma para salir de las economías ilegales, una reforma rural que beneficia a la sociedad rural colombiana en su conjunto. Hay que llamar la atención sobre ese aspecto del acuerdo, porque en Colombia normalmente, este es un país que tiene un nivel de urbanización alto, pero que también tiene un índice de ruralidad superior al 30%, lo calculó el Sistema de Naciones Unidas en 2011 a través del informe Colombia Rural, Razones para la Esperanza, y esto muestra que nosotros no podemos simplemente mirar la sociedad rural, como diría Margarita Serge, como la otra cara de la nación, como el revés de la nación, como dice su famoso libro premiado en su momento como ensayo académico, que estamos acostumbrados a que la discriminación estructural de los pueblos étnicos es normal, de que la pobreza es normal. Aquí los gobiernos miden la línea de pobreza y dicen, sí, más o menos estamos bien, bajamos un poquito la línea de la pobreza, pero nos parece normal que haya pobreza. La línea de pobreza, la línea monetaria de pobreza y de pobreza extrema representan una negación de derechos, deberían ser objeto de una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Máximo en un país de renta media alta, que tiene los recursos para no tener un solo pobre, por decirlo de esa manera, porque somos un país tremendamente desigual. El Banco Mundial dice somos el segundo más desigual de América Latina y el Caribe, y el primero más desigual de las Américas, y hay que decirlo con toda claridad, el único país de la OCDE que después de impuestos tiene un Gini de concentración del ingreso superior, porque en todos los países se usan los impuestos para equilibrar las desigualdades de las economías de mercado, pero aquí no, aquí a veces los impuestos ayudan a concentrar el ingreso en vez de ayudar a generar un efecto distributivo, y entonces tenemos un problema muy grande, estructural, uno de los países, digamos, de renta media, pero más inequitativos del mundo, uno de los países donde la concentración de la tierra tiene un Gini del 0,9, y alguna vez el economista Mauricio Cabrera decía que eso era democrático si uno lo comparaba con el sector financiero, que es del 0,95. Entonces, si miramos los 5 Ginis de Colombia, como dice Jorge Iván González, nos encontramos con un país supremamente estructuralmente desigual, que requiere un esfuerzo distributivo y requiere un esfuerzo estructural de inclusión. No podemos seguir hablando que somos una nación cuando hay sectores que tienen oportunidades y otros que carecen de todas las oportunidades o que asumen todos los costos de los modelos de desarrollo o los costos de tener una cultura de discriminación, digamos desde el patriarcado, desde la discriminación étnica, o tener una nación que se llama nación pero que tiene a la gente en condiciones de una desigualdad profunda. Ese es el gran problema que tenemos allí tras esto. Voy a mencionar 3 datos que son bien conocidos. Colombia, según la Corte Constitucional, con la información que tenía disponible en su momento, la Corte dijo que en Colombia tenemos 36 pueblos indígenas en vía de extinción, para mencionar un punto de advertencia, solo un indicativo de la situación. Cuando miramos la situación de los pueblos afrodescendientes, que ni siquiera están bien contados por el DANE, por el dispositivo estadístico de Colombia, el dispositivo de medición demográfica, encontramos que hay una segregación social profunda. Voy a dar un dato que se presentó en el Congreso de Colombia por las autoridades del pueblo afrocolombiano. De todos los jóvenes que van al ciclo educativo, solo el 3% del mundo afrodescendiente termina en una universidad o en una educación técnica, y los estudios del DANE muestran la brecha educativa profunda que afecta a pueblos indígenas, al campesinado y al pueblo afrodescendiente de este país, a las mujeres rurales. El campesinado, la pobreza en Colombia es alta y se creció con la pandemia, pero en términos estructurales la pobreza del campesinado y la pobreza de la sociedad rural es 3 veces la pobreza del conjunto general de la sociedad colombiana. Entonces estamos hablando de problemas de fondo, no solo problemas de cómo se cumple uno u otro punto del acuerdo, sino cómo logramos que la modernización, la democratización de la sociedad colombiana pase por resolver esas inequidades estructurales desde una perspectiva de democracia, de inclusión, de igualdad en términos de dignidad humana. Ahí está el desafío fundamental. La virtud del acuerdo es que reconoció esta problemática de la sociedad rural, la principal virtud, voy a usar la expresión del comisionado Jaramillo, la paz territorial.
Ellos denominaron, la paz territorial no es ningún título del acuerdo de paz, pero fue una idea que estuvo rondando en la discusión y se decía necesitamos resolver los problemas, por un lado, quién ha sufrido los impactos más desproporcionados del conflicto. La Corte Constitucional ha documentado muy bien que han sido los pueblos indígenas afrodescendientes y el campesinado, la población rural. El desplazamiento forzado de millones de personas ha afectado fundamentalmente a estos sectores. ¿Y qué han respondido las organizaciones de estos pueblos? Que esto es así en función de que existe una situación de desprotección estructural. Es decir, la gente más desprotegida, la gente sometida a un modelo rural más anacrónico, es la que termina siendo más afectada y pagando desproporcionadamente los costos del conflicto.